Lunes 25 de abril. Solo esperaba no tener una de esas pesadillas nuevamente. Estaba caminando de vuelta hacia mi casa. Había acabado una agotadora jornada laboral, me tenía exhausto. Mientras iba dando cada paso, lento, y con todo mi cansancio encima, iba mirando a los alrededores el clima nocturno que tenía a mi alrededor. Mi atención se centraba principalmente en los focos que estaban en las calles. La iluminación que entregaba era tan pobre, las calles eran inundadas más de la oscuridad de la noche. Ya no quedaban ni 3 cuadras para llegar, con el cansancio encima de mí, parecía que no fuera a llegar nunca. Con tiempo aproximado a 30 minutos, llegué sano y salvo a mi casa. Digo sano y salvo porque a cualquiera puede ocurrirle una desgracia, sin importar en dónde esté viviendo, nadie está a salvo en ningún lugar. Saqué las llaves de mi casa, y abriendo con pocas ganas la puerta, algo que no me lo esperaba había ocurrido. La puerta no tenía el seguro que le había dado cuando partí hacia mi trabajo en la mañana. Ingresé a mi casa, con el temor de que me topara con algún ladrón, o alguien que estuviera acechando en mi hogar. Dentro estaba todo desordenado, las sillas de mi comedor en el suelo, mis sillones parecían rasgados, la mesa estaba destrozada por completo. Lo más peculiar de todo esto fue que el televisor estaba encendido. Estaba con estática, sin dar señal alguna. Yo acostumbro a cerrar siempre las cortinas de mi casa, por ende, por fuera de mi casa no me pude percatar de que la tele estaba encendida, además de que también estaba en silencio. Cuánta extrañeza tenía por todo lo que había sucedido en mi hogar, sin mencionar que estaba con mucho miedo. Tal vez también se podía tratar de un asesino, que va a saber uno. Antes de seguir adentrándome en la oscuridad de mi hogar, quise buscar, con la puerta abierta para que el foco de afuera me iluminara, una linterna. Estaba dentro de uno de los cajones de los muebles que tenía, me acordaba porque siempre la dejaba en caso de emergencia. Esta vez era más que una emergencia, dije, mientras sacaba apresuradamente la linterna. Decidí por adentrarme, con la linterna en mano y encendida, dentro de la oscuridad de mi hogar. Mientras ingresaba a la cocina, iba notando que todo se veía normal, no parecía como si hubiesen rebuscado algo por aquí, así que pasé al baño, para ver cómo se encontraba. Al entrar, vi que en el inodoro había una explosión de sangre. En el marco, donde estaba la tapa del inodoro, se veía asomado un brazo. Mi linterna alumbraba aleatoriamente el lugar, debido al aumento de terror y nerviosismo que estaba teniendo. Mi mano temblaba, pero debía ser fuerte. Era mi casa, no podía dejar todo tal cual como estaba, debía encontrar al responsable de todo esto, o al menos, alguna pista o rastro de él. Con mi mano izquierda, afirmé mi nerviosa mano derecha, para apuntar de mejor manera. La luz de la linterna justo quedó alumbrando en dirección a la bañera, la cual estaba, al igual que el inodoro, completamente sangrienta. Seguía con el terror encima, el nerviosismo encima, todo esto había hecho reemplazar el cansancio que tenía hacía solo unos minutos antes. Cuando me di cuenta que solo estaba perdiendo mi tiempo, nuevamente decidí centrar mi atención en la bañera. Dentro de esta había una cabeza flotando, parecía ser la de un hombre. Tenía escrito, al parecer con algún arma cortante, en la parte detrás de su cabeza, una fecha. 25 de abril, nuevamente. Realmente no entendía a qué hacía referencia a eso, me refiero, al nuevamente. Pero eso no importaba, ¿qué importaba eso ahora? Debía llamar a la policía cuanto antes. Saqué el celular de mi bolsillo, y marqué 911. Desperté con mucho calor, demasiado, además de que sentía náuseas. Al parecer me había desmayado. Miré para saber dónde me encontraba, y estaba en mi cama, ya era de día. ¿Qué había pasado? Toqué mi cabeza, para ver si a lo mejor había sido golpeado, o algo, pero no era así. Solo me desmayé, del terror que estaba sintiendo, o tal vez, desesperación, no sé realmente, podía haber muchos factores que podrían haber producido mi repentino desmayo. Me decidí mejor por levantarme, e investigar nuevamente mi casa. Ya no necesitaba mi linterna, estaba todo claro, los rayos de luz alumbraban todo aquel lugar de mi casa que estuviera abierto, dejándome a la vista todo muy claro. Quise primeramente ir a lo más aterrador que había visto la noche anterior, el baño. Ingresé, aún con el temor que tenía con anterioridad, pensando que quizás con qué cosa me encontraría esta vez. Dentro no había nada, el inodoro estaba intacto, la bañera estaba completamente limpia. Parecía que alguien hubiese limpiado todo lo ocurrido la noche anterior. Con una gran incertidumbre, me dirigí a donde estaba el living.
Mis dudas empezaban a tomar protagonismo de mí, ya que el sillón estaba impecable, las sillas en su lugar, y la mesa no estaba destrozada. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Todo estaba como nuevo. En ese momento caí de rodillas al piso, teniendo un tornado de preguntas saboteándome mi bienestar. Debía aniquilar esas preguntas, debía dejar de buscar respuestas. Pensaba cosas absurdas al respecto, pensaba que tal vez era solo mi cansancio que me hacía ver cosas de más, o tal vez solo estaba soñando, no sé. No quería seguir pensando en aquello, quería asesinar cada pensamiento, cada duda, cada ansiedad, cada problema que quitara mi bienestar. Empecé a llorar desconsoladamente, el hecho que me había ocurrido había tocado mi sensibilidad. Tomé fuerzas de no sé dónde, y me levanté. Me sequé las lágrimas con mis antebrazos, y me fui a mojar un poco la cara en el baño. El agua helada de la llave chocaba mi rostro con fuerza, haciéndome saber que la sensibilidad mía en ese entonces estaba delgada. Tomé la toalla que estaba al lado mío, y me sequé la cara. Hasta la suavidad de la toalla corrompía y rastrillaba mi rostro. Sentía unas ganas incontrolables de seguir llorando, no entendía por qué tanto dolor, no entendía por qué tanta angustia, no entendía por qué tanta pena. Jamás había sentido la depresión, ni nunca había estado presente en mi vida. Solo pensaba que esta vez, tal vez, llegaría. Debía estar preparado, no puedo afligirme ahora, debía ser fuerte, debía soportar cualquier cosa que quebrantara mi sensibilidad. Me miré al espejo con seriedad y me dije a mí mismo: tú no eres débil, tú eres fuerte. No dejes que esta estupidez te afecte, no dejes que esta estupidez te deprima. Salí del baño, con una fuerte convicción de mi fuerza interior. Debía creer en ella, no podía dejarme llevar por nada. Aquel día era martes 26 de abril, debía ir al trabajo. Fui a mi pieza de buscar mi reloj de mano. Miré la hora antes de ponérmelo. Las 7:36, ya se me hacía tarde. Ingresaba a las 8 al trabajo, no podía perderme el bono de puntualidad. Me vestí, peiné, y arreglé como pude. Antes de tomar la llave de mi casa para irme, me percaté que olvidaba mi celular. Fui por él, y antes de ya partir de una buena vez, quise mirar al espejo. Me miré, y vi que estaba bien, no se veía mi cara roja, no se notaba como si hubiera llorado. Salí del baño, y, con apuro, salí de mi casa. Me aseguré de que quedara la puerta bien cerrada, y me fui. No alcanzaría a llegar a mi trabajo caminando, así que me dispuse a ir a tomar un autobús. La parada de autobuses me quedaba cerca, y para mi suerte, al llegar, justo el autobús que necesitaba estaba aproximándose. Se veía algo lleno, pero no me importaba, debía llegar cuanto antes al trabajo. Cuando ya estaba dentro, le pagué al chofer, me afirmé en algún lugar, debido a que todos los asientos estaban ocupados, y miré la hora en mi reloj. Marcaban las 7:50, si no llegaba en 10 minutos, debía ya despedirme de mi bono. Me alegraba el hecho de que el bus estuviera lleno, el chofer manejaba más deprisa para deshacerse luego de los pasajeros. Mientras parábamos en cada lugar, dejando pasajeros, iba mirando el reloj. 7:55. Estaba tan concentrado, mirando la hora, diciéndole mentalmente que se detuviese para que llegara a la hora a mi trabajo, que no me había dado cuenta que el chofer ya me estaba avisando que ya había llegado al lugar que le había dicho al subir. Le agradecí por haberme avisado, y él solo sonrió. Bajé del autobús con prisa, y me dirigí con pasos largos a mi trabajo. El autobús me había dejado solo a una cuadra, así que llegaría en un santiamén. Al fin llegué, dije, mientras miraba el exterior de donde trabajaba. Miraba mi reloj mientras ingresaba. 7:59. Si no marcaba en un minuto perdería mi bono, decía preocupado. Me dirigí rápidamente al lugar, para poner mi huella, y hacer presente mi llegada al trabajo. Para mi desgracia, ya eran las 8:01. El jefe en ese momento me toca la espalda. Su oficina estaba detrás de donde uno marcaba. Me invitó a entrar a su oficina, y puso una cara preocupante. Me dijo: me temo que tendremos que despedirte, te pido perdón. Tu desempeño laboral ha descendido notablemente, ya no eres el trabajador de antes. Te entregaremos tu finiquito y tus bonos correspondientes, de eso no te preocupes. Una vez más te pido disculpa, ya hay gente entusiasta queriendo ocupar tu puesto. Yo no dije nada, quedé en silencio, decepcionado por la imbecilidad de mi jefe. Él, al verme no decir nada, dijo: eso ha sido todo, puedes ir a buscar tus cosas, agradecemos todo lo que hiciste por nosotros. Me levanté de su silla, y cerré la puerta con brusquedad.
Deducía que mi jefe había notado mi enojo, pero por su parte él solo se quedó en su oficina, tal vez me entendía. Ahora que lo pienso, ¿qué me va a entender ese imbécil? No conoce mi situación, ni tampoco le daré a conocerla, en fin. Me dirigí a buscar mis cosas, con una rabia incontenible. Se trataba de solo unos cuantos cuadernos y mi computador portátil. Tomé una bolsa que estaba a mano y eché todo dentro. Se veía feo traerme todo dentro de la bolsa, pero no tenía nada más a mano. Sin despedirme de nadie, solo salí del lugar. Detrás de mí escuché una puerta que se abría, así que decidí acelerar mi paso. No quería toparme con nadie, no quería hablar con nadie, no quería nada con nadie en ese momento. Solo quería largarme de una vez. Al estar ya fuera, lo único que tenía en mente era irme a mi casa. Necesitaba descansar, a pesar de que el día de hoy no había hecho nada para estarlo. El llanto mañanero, pensaba en ese momento. Tal vez eso aún me tenía cansado, aquel llanto que tal vez había maldecido mi día, tal vez aquel sueño había maldecido mi día, no sé. A lo mejor es solo mala suerte, algo normal de la vida, no sé. Mi prioridad ahora mismo era llegar a casa, ahí estaría más tranquilo, así que caminé con rapidez hacia la parada de autobuses. Mientras antes llegara, mejor aún. Esta vez, como era de esperarse claramente, no tuve la misma suerte que en la mañana, y tuve que esperar por un buen rato que mi autobús llegase. Miré la hora, marcaban las 8:26. Ya cerca de 10 minutos pasados, llegó finalmente mi autobús. Esta vez no venía lleno como hace poco rato atrás. Me subí, le pagué el pasaje al chofer y me senté en cualquier asiento que estuviera disponible, que, al parecer, era solo uno. Al lado de la ventana iba un señor, que miraba todo el exterior de una forma distraída, pareciese que no tuviera algún destino el cual llegar. Me senté, y él, como con una extraña despabilada que tuvo por mi presencia, me habló sin más. ¿Quién eres tú? Yo le respondí, extrañado por su comportamiento. Solo un pasajero común, señor, ocuparé este asiento ya que es el único disponible. Discúlpeme si lo asuste. El señor se rascó la cabeza con una expresión de tonto, y me contestó. No te preocupes. Es que normalmente la gente no se sienta conmigo, prefiere quedarse de pie. Tomé de forma indiferente lo que acababa de decirme, no me parecía algo que había que tomarle atención. Tal vez era un señor amargado, o tal vez la gente ha tenido problemas con él. Nada fuera de lo normal. Le quise preguntar, con un tono de curiosidad. ¿Y por qué, señor? Veo raro aquello. Sé que la gente de hoy en día es muy desconfiada, pero por favor. No creo que piensen que usted insinuaría algo contra ellos o algo por el estilo. El señor cambió su rostro de simpatía, ahora parecía serio. Él me respondió, ¿tú no me conoces? ¿No te han hablado de mí? Yo le respondí, dudoso. No, nada de nada. Él, centrándose completamente en nuestra conversación, me dice. No te extrañes por lo que te diré, pero cerca del recorrido que hace un autobús en particular, hay un pueblo llamado Blanden. Aquel pueblo es habitado principalmente por mujeres muy curiosas y para nada escépticas, por cierto. Ellas inventaron de que yo era una persona maniática, que era un señor que le gustaba desenterrar cadáveres y usarlos de adornos en mi casa. Yo seguía indiferente a su relato, a pesar de que iba inclinado a hacer algo interesante, para mí no lo era. Le dije, para seguirle la conversación. Vaya, ¿y esas señoras que usted me dice, señor, por qué inventaron eso de usted? ¿Alguna razón, o algo le vieron haciendo para inventar semejante estupidez? No es así. El señor me respondió, con la seriedad aún presente en él. Pues, la verdad. En ese momento el autobús para de golpe. El chofer nos comentaba que quedamos en Pana, el motor se había parado. Nos hizo a todos entregarles el boleto, y él, nos devolvió nuestro dinero. Mientras bajábamos todos, se iba disculpando por las molestias. Cuando ya estaba abajo, que, por cierto, para mi desgracia, estaba como a unas 15 cuadras de mi casa, el señor ya no estaba. Aquel señor que me comentaba su relato ya no estaba, desapareció sin más. Miré hacia todos lados, buscándolo, para saber cuál era su verdad a lo que me estaba contando, pero ya no se veía por ningún lado. Un curioso y particular viaje había tenido, pensaba, mientras me iba caminando de vuelta a casa. Había preferido irme en autobús, pero decidí mejor en gastar el dinero que me habían regresado en algo para comer. Sabía que en casa no había nada a mano para servirme, así que me dispuse a ir a alguna tienda cercana a comprar pan y poder comérmelo acompañado de un té.
Caminaba y caminaba, aún extrañamente cansado. Paso tras paso, una larga caminata, al fin había dado con una tienda. Compré el pan, y, al salir de la tienda, me percaté que solo estaba a unas 3 o 2 cuadras aproximadamente de llegar a casa. Iba con las 2 bolsas tranquilamente en cada lado. La de pan en mi izquierda, y la de mis cosas de trabajo en la derecha, caminando hacia mi casa. Al llegar, dejé mis cosas de trabajo en la mesa. Fui a poner el hervidor para calentar agua y servirme mi té, acompañado del pan que había comprado. Fue como mi almuerzo prácticamente, debido ya a la hora que era. Las 12:13 marcaba el reloj, no entendía cómo el tiempo podía pasar tan rápido. Si solo eran las 8 con tantos minutos cuando salí de donde trabajaba, habían pasado 4 horas que no tomé ni conciencia de ello. Estaba comiendo mi pan, mientras también daba sorbos breves de mi té. Pensaba sobre aquel señor, aún me carcomía la curiosidad de saber lo que me iba a decir antes de que el autobús se detuviera. Pueblo Blanden, era lo que me acordaba. Sentía una extraña necesidad de ir a ese pueblo, algo me impulsaba a ir. Terminaba de comer mi pan antes de salir, ya estaba decidido por ir a curiosear ese pueblo. La hora eran 12:43. Solo esperaba no llegar antes del anochecer, ya que preferí ir sin ningún abrigo encima. Tomé la llave de mi casa y partí. Como no tenía idea cuál autobús me conduciría a aquel pueblo, quise ir a la estación de autobuses. No quedaban muy lejos, menos mal, pensaba. Llegué, y decidí preguntarle al que estaba en el mostrador, el que se encargaba de recibir el dinero de los pasajeros para subir en cada bus. El señor del mostrador me dijo que el autobús de la línea L46 era el que me conducía a aquel pueblo. Yo le agradecí, y, antes de irme, me dijo: disculpe lo entrometido, pero, ¿está seguro que quiere ir a ese lugar? Se oyen muchas historias raras de ahí. Yo le dije, algo sonriente: no se preocupe, no son solo más que mitos de la gente, no pasará nada. De igual forma, le agradezco su advertencia. El señor del mostrador solo me deseó un buen día, y yo se lo deseé a él, y fui por el autobús que tendría que tomar para llegar al pueblo. No lo esperé mucho, había llegado poco rato después. Lo que me parecía raro era que el autobús iba prácticamente vacío. Estaba yo, el chofer, y una mujer que estaba sentada al final de los asientos. Traía una especie de capucha encima. Yo deduje que solo se trataría de una monja, así que me senté sin tomar más importancia a aquella mujer. El viaje fue algo largo, el reloj marcaba las 2:51, fue cerca de 1 hora y media. Pude saber que mi viaje había terminado debido a que el chofer me avisó de que había llegado a mi destino. Estaba bajando del autobús, cuando veo que detrás de mí, la mujer que estaba sentada al final, igualmente se estaba bajando. La quedé mirando un momento, mientras el chofer partía el autobús de vuelta a la estación. La mujer tenía su mirada en dirección al suelo. La seguía mirando, hasta cuando ella se percató de mí, y alzó su vista, mirándome fijamente. Se veía que era una mujer de avanzada edad, tenía muchas arrugas, debajo de sus ojos tenía unas notables ojeras negras. Ella habló, me dijo: forastero, ¿qué haces por aquí? Nunca se ve gente que no sea del pueblo por estos lados, en especial niños, ¿qué te trae a nuestro pueblo? Yo le contesté: quisiera saber la verdad de algo. Hoy por la mañana me vine de regreso a mi casa con un señor que me habló de este pueblo. Me dijo que las personas que vivían aquí, las mujeres principalmente, habían acusado a aquel señor de ser un maniático que roba cadáveres para usarlo de adornos en su casa. Por desgracia no alcancé a escuchar la verdad de sus labios, así que picándome la curiosidad decidí venir aquí a buscar la respuesta. Aquella mujer abrió sus ojos, notándose que tenía cierta impresión de lo que acababa de decirle. Ella dijo: veo que vienes por una interesante razón. Ahórrate de ir hacia el pueblo, yo te contaré la verdad. Hace muchos años, había un particular grupo de niños. Aquel grupito estaba formado de 4. Uno de ellos era aquel señor que tú me mencionas, que, por cierto, su nombre es Miguel. Aquel hombre era el más astuto de todos, pero también fue el más tonto por haber realizado el pacto. Inmediatamente le pregunté, ¿a qué pacto se refiere? Ella me contestó: Miguel, con todo su grupo de amigos, encontraron una casa abandonada. Aquella casa abandonada queda en una población de la ciudad de donde vienes. Se llama Kobir.
La población Covir es aquella donde vivía Miguel. Si no mal recuerdo, el número de la casa era la 502. Quedé helado, era exactamente el mismo número de mi casa, y era también la misma población. No podía ser posible, debe tratarse de un error. Ya hubiese sabido de esto al respecto, es imposible que no tenga idea del tema. La mujer siguió hablando. Cuando él recién había nacido, su mamá fue encontrada asesinada en el mismo hospital. Ella estaba guardando reposo luego de dar a luz a Miguel. El padre no se sabe su ubicación, es una incógnita hasta ahora. En ese momento decidí no seguir escuchando a aquella mujer, así que me largué como pude de aquel lugar. Estaba empezando a sentirme paranoico, me estaba asustando de mí mismo, tenía un terror interior. Sentía como si añadían y cada palabra que hablaba aquella mujer. Corría y corría, sin destino alguno, pensando en solo alejarme de aquella mujer. Ya me daba lo mismo saber la verdad, me daba lo mismo lo que vivió aquel señor, me daba lo mismo todo lo relacionado a él. El solo hecho de mencionarlo me daba escalofríos, cada parte de mi cuerpo quedaba helada con solo el oírlo mencionar. Cuando noté que mi cuerpo ya no daba más, decidí detenerme para reponer mi aire. Estaba cansadísimo, mis pies no daban para más. Me senté en una banca que tenía cercana. Me encontraba en una pequeña plaza algo antigua. El pasto estaba seco, y las ramas de los árboles estaban pintados de color rojo. Había muñecos sentados en cada rama, como si se tratara de niños jugando. Parecían ser muy antiguos. Decidí por pararme de aquel lugar, y mejor irme. Los muñecos tenían aspectos de que eran usados para brujería, aunque me extrañaba ya que se veían coloridos, y no ese aspecto tan pobre que llevan siempre. Esta vez me fui caminando en dirección de donde venía, quiero decir, de donde venía el autobús. No quise correr, ya me sentía más relajado, además de que la mujer no me iba a perseguir, no debía de qué preocuparme. Miré la hora y marcaba las 6:40. Me tomó unas horas volver, pero ya estaba en casa. Por el camino me había ido pensando, me iba ido mirando el exterior, iba reflexionando. Eso hizo que las horas que me tomó el volver a casa fueran solo unos minutos, me alegré de aquello, aunque ya en mi casa sentía el dolor de mis pies. Me fui a dar una ducha, para posteriormente ir a tomar once. Tenía hambre, no había comido desde que había salido a aquel pueblo. Comí unas tostadas con mantequilla, acompañado de un café cargado. Tenía pocas ganas de dormir. Estaba sentado en el sillón, sin hacer nada. No pensaba, no reflexionaba, no tenía nada que hacer. El sueño finalmente me había vencido. Noté que aún era de noche, tal vez era la madrugada. Miré mi reloj, pero noté que no marcaba bien la hora. Salí a las 5 de la tarde. Al parecer las pilas ya se le habían terminado, así que decidí mejor ver la hora en mi celular. Las mismas condiciones, estaba apagado, sin carga. Me paré del sillón, para ir a mojarme y despabilarme un poco. El agua estaba fría, pero no la sentía con la sensibilidad que la había sentido la mañana anterior. Me estaba secando con mi toalla de mano, hasta cuando noto algo que rompió la normalidad de aquel entonces. En el espejo de mi baño, mi reflejo no estaba. Impactado por lo que estaba viviendo, miré mi cuerpo, pero era todo normal. Nuevamente miré al espejo, pensando en que solo se trataba de alguna clase de paranoia breve que había tenido, o algo por el estilo. Efectivamente, de algo así se trataba. Volvía a ver mi reflejo en el espejo, ya todo era normal. Suspiré, tratando de relajarme. Salí del baño e inmediatamente me dispuse a buscar el cargador de mi celular. Fue una breve búsqueda, lo había encontrado sin problema. Lo conecté para cargar mi celular, pero el celular no encendía. No transmitía carga alguna al celular. Solo pensé en que podría estar malo el cargador, así que solo lo dejé a un lado, ahorrándome problemas, conservando mi tranquilidad. Sin nada más que hacer en aquel momento, decidí por ir a preguntarle a un vecino la hora. «Aló, aló». Gritaba afuera de la casa de uno de mis vecinos más cercanos.
Por suerte él había escuchado mi llamado, estaba saliendo de su casa. Yo lo saludé amablemente y él igual. Me preguntó qué necesitaba, y yo le dije: disculpe que lo moleste vecino, pero sabe que mi celular no tiene carga, y mi reloj se le acabaron las pilas, así que quería preguntarle la hora. Él soltó una breve risa, y me dijo: las 10:20 de la noche. Seguido de eso, él me dice: ¿el cargador de su celular está malo? Me alegró el hecho de que lo haya mencionado, así que aproveché de preguntarle. Así es. Por cierto, vecino, ¿no podría prestarme el suyo? Si no es mucha la molestia, digo. Él me contestó: claro, claro, no hay problema, ahora vengo, espéreme. Mi vecino me dejó afuera esperando unos 5 minutos aproximadamente, cuando finalmente llega. Me dice: aquí está, cuando ya no lo necesite, me lo trae de vuelta por favor. Yo le agradecí, y me fui a mi casa a cargar el celular. Me di cuenta que afuera ya hacía un viento muy fuerte en el exterior, así que me apuré en llegar para no pasar frío. Maldita sea, fue lo que dije cuando puse el cargador del vecino, ya que tampoco cargaba nada mi celular. Lo desenchufé y enchufé varias veces, pero no tuve éxito alguno. Se lo fui a devolver, y disimulé como que todo estaba bien. No quería preguntas, así que decidí mentirle. De que puede estar malo mi celular, de que yo había roto su cargador, etcétera, etcétera. Mejor ahorrarse responder a todas esas preguntas. Al volver nuevamente a mi casa, todas las luces estaban apagadas. Intenté encender los interruptores, pero no funcionaban. Decidí por ir hacia afuera a ver si era un apagón más general, pero no fue así, solo en mi casa no había luz. Intenté ir por los fusibles para dar la luz, pero estaba todo correcto, estaba la luz dada. Me parecía raro, yo siempre pago la cuenta de la luz, no debería tener estos problemas. Estaba mirando a mi alrededor, para ver qué hacer al respecto, cuando di un salto de miedo. Se escuchó algo azotándose contra el vidrio de mi ventana. Suspiré, dije que solo se trataría de algo que había sido arrastrado por el viento que había a mi exterior. Pensé en mejor no seguir irritándome, no quería amargarme más, así que solo me fui a mi cama, a tratar de dormir. Desperté por un desagradable ruido que se escuchaba al exterior, parecía que alguien se estaba mudando, se oían voces de gente hablando de ello. Al salir de mi casa, mi vista se nubló por completo, no veía nada. No sé cuánto tiempo pasó, pero ya había recobrado mi vista. Tal vez había dormido muy tapado, y la luz del día me pilló de repente iluminándome de golpe. Me hubiese gustado que eso hubiese sido. Me sentí vacío. Miré a mi alrededor, me encontraba en la calle, afuera de mi casa. Me asomé para ver con más detalle, y dentro de mi casa había gente. No entendía lo que estaba pasando, qué hacía aquella gente ahí. Decidí de inmediato entrar sin más, con una cierta humillación interior. Al ingresar, les grité a toda la gente que se largaran de mi casa. Ellos no decían nada, ni siquiera habían volteado a mirarme. Nuevamente grité, pensando que simplemente me habían ignorado, pero no fue así. Me di cuenta de aquello cuando me acerqué a tocarlos. Me estaba asustando, no entendía qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando. Aquellas personas que estaban en mi casa se conformaban de un niño pequeño, una mujer, que suponía que era la madre, y un hombre, que suponía que era el padre. Y, como bien supuse, efectivamente así era. Cuando al fin los escuché hablar pude ver que estaba en lo cierto. Ellos no notaban en absoluto mi presencia. Los tocaba, las daba unas palmadas fuertes, pero ellos nada sentían. Actuaban con total normalidad, actuaban como si yo no estuviese ahí, protestando por que se fueran de mi hogar. En mi cuerpo sentía como iba recorriendo el miedo, pasando por cada lugar de mí, haciéndome sentir débil, haciéndome sentir indefenso, sin fuerzas, sin ganas de intentar más hablarles a esas personas. Finalmente salí de casa, decepcionado. No podía sentirme bien sabiendo que personas desconocidas estaban ahí, viviendo en donde yo pertenezco. Tenía una extraña mezcla entre miedo y decepción.
Iba caminando, sin rumbo alguno. Había llegado sin darme cuenta al paradero donde esperaba el autobús cuando iba al trabajo. Para mi buena suerte, en el paradero se encontraba mi vecino, aquel que me prestó el cargador de celular. Decidí sin duda alguna dirigirme a hablarle, pero, nuevamente, tampoco pude. Al igual que las otras personas, mi vecino tampoco me oía. Lo tocaba, pero él no sentía nada en absoluto. Todo esto me estaba haciendo muy triste, la tristeza ocupaba mayor espacio que el miedo. El miedo estaba quedando infravalorado en mi cuerpo, ahora lo que abundaba era la tristeza. Con el poco autoestima que me estaba quedando en ese momento, decidí exprimirlo al máximo. Empecé a correr, gritando a cada persona, tocando a cada persona. Pero ellos no me escuchaban, ni tampoco sentían mis tocadas. Quería llorar, pero no salía nada por mis ojos. Pareciesen que mis lágrimas estuviesen secas. Sentía un dolor tremendo, un vacío tremendo en mi interior. Paré de correr y me eché a llorar, pero sin lágrima alguna. Un llanto seco, pero lleno de dolor y tristeza. Me había sentado en una banca para poder digerir lo que estaba viviendo. Todo esto era completamente anormal, sobrenatural. Mi seco llanto no cesaba. Estaba con mis manos cubriéndome la cara, pensando aún que la gente podía verme, llorar, evitándome pasar vergüenza frente a ellos. Seguía en ello, cuando siento la presencia de alguien acercarse. Esta persona se sentó al lado mío. Yo inmediatamente me volteé a mirarlo, dejando de lado mi llanto seco. Sus ojos penetraron completamente mi interior, el impacto psicológico se había hecho presente en mí, era aquel hombre del autobús. Él lentamente abrió su boca y habló. Veo que finalmente nos vemos. Yo no podía articular ninguna palabra, estaba petrificado, viéndolo. Nuevamente habló, y dijo. ¿En serio creíste que vivirías muchos años? ¿De verdad pensaste que yo te era para ti un desconocido? Debes de estarme agradeciendo de haber sabido lo que es el vivir. Mis palabras seguían sin pronunciarse, aún seguía sin decir nada. Tenía un manuscrito en blanco en mi cerebro, una conexión con la nada. Miguel, ¿eh? Miguel, sí. Estoy seguro que recuerdas ese nombre. Por fin me había conectado, mis palabras resucitaron. Dije, sin pensar nada. Miguel, ese eres tú. El hombre sonrió, de forma ciertamente triste. Sí, soy yo. Aquel que usó la casa 502 para sacarte a la vida. Nuevamente perdí la conexión. Los niños cometen tonteras, yo era un niño. Tu casa en mis años no era más que una casa abandonada. La gente que habitaba anteriormente aquella casa había muerto calcinada por las llamas, a excepción por una. Si notaste más de algo raro en tu casa es porque, esa casa está conectada con aquel suceso. Viste muerte adentro, sentiste perplejidad estando ahí, ansiedad, tristezas, hasta profundos miedos. 25 de abril. Vaya maldito día. Se desata el infierno vivido por tus padres en ese día. También el tuyo. La excepción que anteriormente te había dicho es tu padre, el cual fue asesinado, y no calcinado como tú, y tu madre. Tus pesadillas en cada 25 de abril tienen que ver con aquel suceso de ese día. El seguro de la casa abierto, una casa completamente desordenada, un frío asesinato en un baño, una mujer y un niño tratando de escapar del fuego. El joven ya no se ve, mi deuda ha quedado cancelada. Al parecer ya había visto en vida lo ocurrido de lo del asesinato de su padre, dije. Me levanté del asiento y me dirigí hacia la puerta que estaba abierta a mi derecha. La luz era muy fuerte, se sentía un calor muy fuerte proveniente de ahí. Ingresé a la puerta, y estaba adentro una escalera hacia abajo. Bajé lentamente mientras las abrasadoras llamas quemaban mi cuerpo.